Recording in progress. Welcome back to the second part of the session, guys. Con Ángel. Sé que hacen muy buen equipo. Tú le haces mucho bien. Now we are in the second part of this session, and I was telling you about some question words. These are the most common that we use in English. Obviously, guys, we are not going to use all of these question words in Module 6. Obviamente no vamos a utilizar todas estas question words en el módulo 6, pero sí es importante que ustedes las conozcan. Si no vamos a usar todas, vamos a usar la mayoría, ¿ok? Para hacer preguntas. Entonces es importante que ustedes sepan cómo se usa cada una de estas y cuál es el significado. Entonces vean, podemos decir who se refiere a una persona. Siempre cuando utilizamos who para una pregunta, siempre vamos a preguntar por una persona o por personas, ¿ok? Porque también lo utilizamos para el plural y para el singular. Entonces significa quién o quiénes. Entonces, si tú quieres decir, oye, ¿quién es esa? Puedes decir, who's that? Y la respuesta sería, that's Nancy. Ella es Nancy. El where. Where lo utilizamos para decir dónde, ¿sí? Para preguntar dónde. ¿Qué significa place, un lugar? Para preguntar por un lugar. Por ejemplo, where do you live? ¿Dónde vives? In Boston. Why. Why lo utilizamos para decir por qué, para preguntar por qué. Por una razón, o sea, vamos a preguntar por una razón. Cuando ustedes preguntan el por qué, es que quieren una razón. Entonces, why do you sleep early? ¿Por qué te duermes temprano? Y siempre que nos preguntan con why, tenemos que contestar con because, ¿ok? Because también significa por qué, pero para decir la respuesta. Because I've got to get up early. Tengo que levantarme temprano. When. When significa cuándo, ¿ok? Y lo utilizamos para hablar de tiempo. Aquí está, time. Por ejemplo, when do you go to work? ¿Cuándo o a qué horas? A veces también se puede traducir como a qué horas te vas a trabajo. When do you go to work? At 7. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? How. El how lo utilizamos para decir cómo. Cómo para hablar de alguna manera. How. ¿Sí? How do you go? How do you go to work? ¿Cómo te vas a tu trabajo, por ejemplo? By car. Pero el how, chicos, puede ir mezclado con otras palabras. Y ahorita lo vamos a ver. Aquí están abajito. Miren, como el how many, how much, how long, how often, how far, how old, how come. Cuando va mezclado con otras palabras, por ejemplo, how many, quiere decir cuántos para cosas contables. Estamos hablando de cantidad. Por ejemplo, how many students are in this session? ¿Cuántos alumnos hay en esta sesión? De acuerdo a esto, there are 10 people in this session. ¿Ok? There are 10 people. How many significa cuántos. How much significa cuánto, para hablar también de un precio o para hablar de un sustantivo no contable. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tienes? How much time do you have or have we got? ¿Cuánto tiempo tenemos? We've got 10 minutes. How long? How long lo utilizamos para decir cuánto dura. How long, la duración. How long did you stay in that hotel? ¿Cuánto tiempo estuviste en ese hotel? For 2 weeks. How often, para hablar de frecuencia. How often significa qué tan a menudo. ¿Qué tan a menudo vas al gimnasio? How often do you go to the gym? Twice a week, ¿no? Por ejemplo, 2 veces a la semana. How far? ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan lejos? How far is your school? ¿Qué tan lejos está tu escuela? How far is your house from the city center? ¿No? ¿Qué tan lejos está tu casa del centro? How old? La típica pregunta para la edad. How old are you? Esto lo utilizamos para la edad. Literal, esto se traduce como ¿qué tan viejo eres? Pero nunca decimos qué tan viejo eres, siempre decimos
¿Cuántos años tienes? How old are you? How come? How come es casi similar a why. También preguntamos por una razón. How come I didn't see you at the party? ¿Y por qué no te vi en la fiesta? How come I didn't see you? How come are you late? ¿Por qué llegas tarde? ¿Sí? Bueno, entonces vean, el how se puede combinar con diferentes palabras, pero tiene un significado, cada uno tiene un significado diferente. Y cuando va solito, significa cómo, para preguntar cómo. How do you go? ¿Cómo te vas? By car, by bus, by train, by metro, etc. El what. What significa qué o cuáles o cuál también. Por ejemplo, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? What do you do? ¿A qué te dedicas? What do you do? I am an engineer. Ahora, si tenemos dos o más opciones, podemos preguntar con which. Which significa cuál o cuáles, pero lo utilizamos a diferencia del what cuando tenemos más opciones. Por ejemplo, si tú ves en un aparador un vestido rojo y azul, te preguntan, which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? Y tú dices, the red one, el rojo. ¿Sí? Which one? Tienes. Opciones. Tenemos opciones a elegir. Cuando ¿Qué pasó? chicos, pueden ¿Café? usar el which, ¿sí? Porque tienen opciones. Which do you prefer? ¿Cuál prefieres? Which do you prefer? Which do you choose? Which month of the year do you like? ¿Cuál mes del año te gusta? Como los meses del año pues son 12, pues tenemos varias opciones, ¿no? Entonces podemos decir, I like spring. I like July because it's the summer. ¿Mm? O ¿cuál estación del año te gusta? Which season of the year do you like? I like autumn. Entonces, which es cuando tenemos dos o más opciones. El whom, el whose, perdón, el whose. Whose significa de quién. Lo utilizamos para posesión. ¿De quién es este libro? Whose is this book? It's Alan's, es de Alan. El whom lo utilizamos para a quién. Whom did you meet? ¿A quién tú viste? Whom did you meet? I met the manager. Al gerente. What? Cuando está combinado con kind, significa qué tipo. What kind of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? I like quiet songs. Me gustan las canciones tranquilas. El what time significa qué hora. What time did you come home? ¿A qué hora regresaste a casa? ¿Sí? Estas son las preguntas, bueno, las palabras para hacer preguntas abiertas que ustedes pueden utilizar en inglés para hacer preguntas abiertas. Recuerden, chicos. Ahora vamos a ver las preguntas cerradas, que en inglés se llaman yes, no questions. ¿Y por qué se llaman yes, no questions? Porque siempre contestamos con un yes o con un no. Por ejemplo, ¿eres casado? No. ¿Eres soltero? Sí. ¿Tienes hijos? No. ¿Sí? Esas son las preguntas cerradas en español. En inglés se llaman yes, no questions. ¿Por qué? Porque siempre contestamos con un yes o con un no. ¿Y cómo hacemos yes, no questions? Podemos hacer yes, no questions con verbo ser o estar. Por ejemplo, ¿are they American? ¿Son estadounidenses? Podemos decir yes, they are o no, they aren't. ¿Are they nice? ¿Son agradables? Tus vecinos, por ejemplo, tú dices yes, they are o no, no, they aren't. ¿Sí? Siempre contestamos con un sí o con un no. Bueno, y antes de pasar a esta parte, chicos, bueno, voy a dejar de compartir un poquito la pantalla porque quiero presentarles el perfil de una mujer española y quiero que ustedes le hagan preguntas. Entonces, ahorita vamos a ver.
¿Qué preguntas le podrían hacer a esta? Solamente les voy a decir cómo se forman unas preguntas, porque me van a decir, Maisha, ¿cómo formamos las preguntas? Bueno, tenemos fórmulas, ¿ok? Tenemos fórmulas para hacer preguntas, ya sea abiertas o cerradas, ¿sí? Tenemos fórmulas. Ahorita se las voy a presentar. ¿Cuáles son estas fórmulas? Partírselos de nuevo. Y vean, tenemos aquí, suponer que Ana es su compañera de esta generación. Déjenme decirles que en todo el tiempo que llevo en prepa en línea CEP, chicos, he tenido alumnos extranjeros. Hace dos módulos, sí, el año pasado tuve una alumna de Hungría que se vino a México y estaba estudiando prepa en línea CEP. Y un alumno de Ecuador también se vino a México, reside en México y estaba estudiando prepa en línea CEP. Entonces, no es tan inusual tener alumnos extranjeros estudiando la prepa en línea CEP, chicos. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de Ana. Em, vamos a suponer que esto es lo que escribe Ana en el foro Aprendiendo. Entonces dice, Hello, I am Ana. I'm 30 years old. I'm a fashion designer. I'm from Spain. I live in Asturias with my husband and two sons. I live in an apartment. I have my own fashion studio. My husband is Mario, and my two sons are Rodrigo and Janela. In my spare time, I love going shopping. I like shoes and dresses. My favorite book is Pride and Prejudice. My favorite movie is The Devil Wears Prada. I love romantic music. My favorite group is La Oreja de Van Gogh. I like cleaning my house, but I hate cooking. So I like going to restaurants for dinner. My favorite food is roasted chicken. I don't like playing sports. I love traveling. I want to travel to Venice, Italy. It's very romantic. I like English because it is very important for my career. If I can't speak more languages, English helps me to communicate with people from different countries. Bueno, tenemos una descripción muy completa de Ana, ¿ok? Vamos a suponer que ella es su compañera y ustedes le tienen que hacer preguntas, porque recuerden que en el foro Aprendiendo, para su tercera participación, tienen que hacerle preguntas a por lo menos una persona. ¿Qué preguntas le harían a Ana? Si ella ya casi nos dijo muchas cosas de su vida, pero hay otras que no. Por ejemplo, sabemos que tiene dos hijos que se llaman Rodrigo y Yanela, pero no conocemos las edades de sus hijos. Y sabemos que su esposo se llama Mario, ¿no? Pero no sabemos cuántos años tiene Mario. No sabemos, bueno, en la foto se ve feliz, pero no sabemos si realmente es feliz. Entonces yo le puedo preguntar, oye, Ana, ¿eres feliz? Oye, ¿y cuántos años tiene tu marido? ¿Y cuántos años tiene Rodrigo? ¿Y cuántos años tiene Yanela? Entonces puedo preguntarle eso que no está ahí. ¿Cómo le preguntarían la edad, chicos? La edad de su esposo. ¿Cómo dirían? ¿Cuántos años tiene tu esposo? ¿Cómo la harían esa pregunta, chicos? ¿Y qué tipo de pregunta sería? ¿Una pregunta abierta o una pregunta cerrada? ¿Cómo le preguntarían eso, chicos? ¿Cuántos años tiene tu esposo? ¿Cómo la harían? A ver, how many years have your husband? Bueno, literal está correcto, pero recuerda que para la edad nosotros utilizamos el how old, ¿sí? El how está correcto, pero el many, no.
Tenemos que decir how old. ¿Te acuerdas? Para la edad tenemos que usar how old. Entonces, tendríamos que preguntarle, how old. Sí, aquí voy a poner la pregunta. Vean, el how old es mi question word. Ujú. Recuerden que el how puede ir mezclado con varias palabritas. Hace un momento las vimos. Hi, Anna. How old is your husband? Okay, very good, María de Jesús. How old is your husband? Ujú. How old is your husband? Muy bien. How old is your husband? ¿Qué otra cosa le preguntarían a Ana? A lo mejor yo les comenté que si está feliz, ¿no? Si es feliz, are you happy? Are you happy? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más le preguntarían? Nos dijo algo que si tiene mascotas, no, no tiene mascotas. No sabemos si tiene o no tiene mascotas. No nos dijo nada. ¿Cómo le preguntarían? Oye, ¿tienes mascotas? How old are your children? Marisela, muy bien. How old are your children? How old are your children? ¿Cómo le preguntarían? ¿Tienes mascotas? Are you happy? Okay. What kind of career study your husband? Ajá. Ok. Vamos a ver, José Omar. What kind of career? Puede ser what kind of career o what, así de manera muy general. What does your husband study? ¿Sí? What does your husband study? Podemos poner aquí. What does your husband study? Estudia tu esposo. Muy bien. O a lo mejor, ¿qué hace tu esposo? Sí, porque a lo mejor su esposo ya no estudia, a lo mejor se dedica a algo. Entonces, podemos decir, what does your husband do? De manera muy general, ¿qué hace tu esposo? What does your husband do? Ana, do you have pets? Muy bien. Nos podemos decir, es una yes, no question. Do you have pets? Muy bien. Are you happy? Ujú. ¿Alguna otra pregunta? How old are your children? ¿Sí? Recuerden que hijos y hijas se dice children. Y mis hijos en general, children. How old are your children? Ujú. Ok, bueno. Ahorita les voy a presentar las fórmulas. Más. What is your favorite color? Recuerda,
¿Cuál es tu color favorito? What is your favorite color? What is your favorite color? Sí, el how old significa cuántos años. El how old, cuántos años. O qué tan viejo eres, ¿no? Pero si tú le quieres preguntar cuál es tu color favorito, dices, what is your favorite color? What is your favorite color? What is your favorite color? Y aquí lo voy a poner. What is favorite? Bueno, ahora les voy a poner en rojito para que las identifiquen las fórmulas para hacer preguntas. Se las voy a poner en rojo, chicos, para que las identifiquen. Esta es una fórmula. Esta es otra. Aquí tenemos otra. Y aquí tenemos otra. Ahora se las voy a explicar. Vamos a empezar con las yes, no questions, ¿ok? Que son las preguntas cerradas. Para las yes, no questions, bueno, les voy a poner las... Bueno, para las yes, no questions tenemos dos fórmulas, ¿sí? Ahorita en este módulo vamos a ver solamente presente simple. ¿Están de acuerdo? Solamente vamos a ver presente simple. Entonces, ¿cómo puedo hacer preguntas cerradas en presente simple? Bueno, cuando yo ocupo el verbo ser o estar en mi pregunta cerrada, que es is o are, tengo que seguir esta fórmula. Auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Pues el auxiliar puede ser el verbo ser o estar. Puede ser am, is o are. Ahí me faltó poner el am, pero es am, is o are. Ese es mi auxiliar. Siempre que quiera hacer una pregunta con verbo ser o estar, recuerden que el verbo significa el verbo ser o estar. Soy o estoy, ¿sí? Conjugado. Entonces, si yo le quiero preguntar, ¿eres feliz? Tengo que poner mi verbo ser o estar, luego mi sujeto. Mi sujeto es la persona. Si te estoy dirigiendo a ti la pregunta, tengo que decirte, ¿eres tú o usted? ¿Está feliz o es feliz? Entonces, ¿are you happy? ¿Y qué podemos poner después del sujeto? Vean, tenemos dos opciones. Podemos poner un sustantivo o un adjetivo. En este caso, happy es adjetivo, chicos. ¿Are you happy? ¿Mm? Ahora, si no tenemos verbo ser o estar, tenemos cualquier otro verbo que es correr, nadar, saltar, brincar, comer, etcétera. Cualquier otro verbo que no sea verbo ser o estar, entonces podemos utilizar un auxiliar que es do o das. ¿Sí? Podemos utilizar el do para hacer una pregunta o el das. ¿Sí? Podemos utilizar el do o el das. Ahora, el do o el das los utilizamos, son auxiliares que utilizamos en el presente simple cuando usamos algún verbo que no sea verbo ser o estar. Por ejemplo, para el you le corresponde do y el das solamente lo podemos utilizar con he, she or it. Por ejemplo, aquí tenemos do, you ¿cuál es mi sujeto? El you. ¿Cuál es el verbo? Have. Vean. Y el complemento, do you have pets? ¿Tienes mascotas? Do es mi auxiliar, you es mi sujeto y have es mi verbo. Ahora, con una pregunta con verbo ser o estar, el verbo ser o estar funciona como auxiliar y como verbo, chicos, ¿sí? Luego, después tengo el you y después tengo un adjetivo o un sustantivo. Ya no puedo poner un verbo aquí. ¿Por qué? Porque el verbo ser o estar funciona como verbo y como auxiliar. Entonces, vean, estas son dos formas de hacer preguntas cerradas en inglés.
Si yo le quiero preguntar que si a su marido le gusta el fútbol, tendría que preguntar, Does your husband like fútbol, soccer, por ejemplo? Entonces vean, el does es mi auxiliar. Your husband es el sujeto de mi pregunta y like es mi verbo, ¿sí? Sigo la misma fórmula, auxiliar, sujeto y verbo. Ahora, si yo le quiero preguntar de, de sus hijos, que si son estudiantes, yo les puedo decir, ¿son tus hijos estudiantes? Are your children students? Vean, tengo mi auxiliar y mi verbo. Your children es mi sujeto y students es un sustantivo. Estoy cumpliendo con la fórmula. Ahora, para las preguntas abiertas. Para las preguntas abiertas tengo mi question word, tengo mi auxiliar, tengo mi sujeto y mi verbo. El auxiliar, recuerden que puede ser do o das, dependiendo del sujeto. Si yo estoy hablando en tercera persona del singular, o sea, de él o de ella o de eso, tengo que utilizar das. Como en este caso, what es mi question word, does es mi auxiliar, your husband es mi sujeto y mi verbo es do. What does your husband do? Ahora, si en mi pregunta abierta tengo un verbo ser o estar, pues tengo que decir is, tengo que usar is o are. Vean, what es mi question word. Después de mi question word tengo el verbo ser o estar, vean, aquí en la fórmula me dice entonces what is. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Es mi sujeto. What is your favorite color? Color es un sustantivo. How old es mi question word. Is es mi verbo ser o estar. And your husband. Este es mi sujeto y también tengo husband, es mi sustantivo. Entonces, vean que es muy sencillo utilizar estas fórmulas para hacer preguntas. Aquí en el chat tenemos algunas más. Tenemos, where are your parents from? Muy bien. Cuando utilizan preposición, como en el caso de la pregunta que María de Jesús nos puso en el chat, la preposición es from. Normalmente la ponemos al final de la pregunta. What is your favorite color? Si es en singular, what is your favorite color? Ok. What does your husband do? Muy bien. José Armando, en lugar de do, aquí tienes que utilizar are you happy? Are you happy to live in Mexico? ¿Eres feliz viviendo en México? Are you happy to live in Mexico? Entonces, ustedes me van a decir, bueno, teacher, ¿y cuándo utilizamos el verbo ser o estar? ¿Y cuándo utilizamos el do y el das para hacer preguntas? Bueno, es que el verbo ser o estar, chicos, tiene alrededor solamente de 10 funciones. El día viernes les voy a presentar las funciones del verbo ser o estar. Una de ellas, que ya la sabemos ahorita, es para hablar de la edad, ¿sí? Entonces, si tú quieres preguntarle a alguien sobre su edad, a fuerzas tienes que usar verbo ser o estar. ¿Por qué? Porque el verbo ser o estar se utiliza para la edad. Si tú le quieres preguntar a alguien sobre su nacionalidad, a fuerzas vas a utilizar el verbo ser o estar. ¿Por qué? Porque usamos el verbo ser o estar para la nacionalidad. Si tú le quieres preguntar a alguien sobre su lugar de origen, a fuerzas tienes que utilizar verbo ser o estar. ¿Por qué? Porque el verbo ser o estar también lo utilizamos para hablar de nuestro lugar de origen. Entonces, chicos, si ustedes conocen las funciones del verbo ser o estar, pueden hacer preguntas con verbo ser o estar, ¿ok? Entonces ya van a decir, ah, bueno, si le quiero preguntar sobre la edad, ya sé que voy a usar en mi pregunta verbo ser o estar.
Si le quiero preguntar por su nacionalidad, ya sé que voy a usar verbo ser o estar. ¿Sí me entienden? Entonces, de esta manera ustedes van a saber qué preguntas van a usar con verbo ser o estar y qué preguntas van a utilizar con do y das. Todo depende de la función, ¿ok? Del verbo ser o estar para hacer preguntas. Bueno. Y en los últimos minutos vamos a ver de qué se trata la actividad integradora 1, que se llama Application Form. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta actividad, chicos? Bueno, en esta actividad tienen que completar un formulario como de una solicitud de empleo. Todos conocen una solicitud de empleo porque las pedimos en las papelerías. Sí, yo sé que es mucha información ahorita, yo sé, pero la van a ir la van a ir digiriendo durante esta sesión, la segunda sesión y en todo el módulo, chicos, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo también en las siguientes semanas. No crean que solamente lo vimos aquí y ya nos olvidamos. No, 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 no. Lo vamos a ir viendo para que ustedes lo vayan asimilando, ¿ok? Pero bueno. Esta presentación, tal y como la están viendo, chicos, la van a poder descargar en la pizarra. En la pizarra les voy a poner las ligas de la sesión, ¿sí? De las ligas grabadas de la sesión. Y también les voy a poner esta presentación en PowerPoint, esta que están viendo, para que ustedes la puedan descargar. Y si ustedes quieren repasar las fórmulas que ahorita vimos, o el vocabulario, o el ejemplo de preguntas, pueden descargar esta presentación sin ningún problema. ¿Ok? Para que no tengan ninguna duda. Bueno, eso lo van a encontrar en la pizarra. Les comentaba que en la primera actividad tienen un formato para solicitar empleo. Es un formato muy sencillo. Y dicen, pues no tiene nada de difícil, teacher, pues solamente llenamos con nuestra información. Sí, efectivamente, no hay nada difícil. Ponen su foto, es muy importante poner su foto, luego su apellido, que en inglés es last name, su primer nombre, first name, y si tienen segundo nombre, pueden ponerlo donde dice middle name. Si no tienen segundo nombre, lo dejan en blanco, ¿ok? Ahora, su dirección, pues ponen su calle, por ejemplo, mi dirección Juan de la Barrera, el número, su 104, la ciudad, Toluca, el estado de México, State of México. Pregunta, ¿Sí? ¿los números van a ser escritos en inglés o solo el número? Aquí puedes poner el número, así, tal, 104, así, normal el número, ¿sí? No hay problema. El código postal también lo tienes que poner el número, ¿sí? Sin problema. El número telefónico también, ¿sí? Así, número telefónico, así con números. El código postal igual. El correo electrónico, bueno, ponen su correo electrónico, su nacionalidad, ponen Mexican. La edad, pues ponen, por ejemplo, 20 years old, 28, 30, lo que ustedes, su edad. Occupation, ahí ponen shop assistant, merchant, optometrist, housewife, student, etc. Y aquí, birth date, aquí es su fecha de nacimiento. Aquí es una fecha completa, o sea, día, mes y año. ¿Sí? Ponen su fecha completa. Así, por ejemplo, de 21st ponen 21 y luego si es de febrero, 21st February, y si nacieron en 1980 ponen 1980 o 1990, 1990 o 1995, ¿no? 1995, etcétera. Así tal y como lo ponen en español. Creo que no hay mayor problema para llenar este formato. El problema viene, chicos, bueno, no, la dificultad a lo mejor. Cuando ustedes quieren narrar la información que pusieron en ese formato. Y eso es lo que nosotros, pues para esto tengo una plantilla, ¿ok? Pero por razones de tiempo, esta plantilla pues no la vamos a poder ver ahorita, sino la dejamos para el viernes, ¿sí?
¿Por qué? Porque van a grabar la información que ustedes pongan en este formato, ¿ok? Y muchos alumnos me dicen, last name, Macedo, first name, Arlet, middle name, Ivonne. No, tienen que decir, hi, my last name is Arlet, my first name is Macedo, my middle name is Ivonne. My address is 104 Juan de la Barrera Street. I live in Toluca in the state of Mexico. My zip code is 50003. My telephone number is 722-252-3433. My email is aribonma@gmail.com. My nationality is Mexican. I am 38 years old. My occupation is teacher. My birthday is the 21st of November, 1986. Right, guys? Entonces, ustedes tienen que decirlo así, porque muchos alumnos me dicen last name, así como que street, Juárez, number, 5, city, Morelia, state, Michoacán, zip code, pues sí, podría ser, pero aquí les pongo un ejemplo de cómo podrían hacerlo. ¿Ok, chicos? Bueno, y por hoy sería todo. En un momento les subo la liga grabada y la presentación en PowerPoint para que la vayan viendo, chicos. Esta misma presentación la vamos a utilizar, bueno, la vamos a terminar de ver el viernes y el viernes les pongo otra presentación y vamos a hacer algunos ejercicios de práctica el viernes, el día viernes. Vamos a hacer unos ejercicios de práctica durante la sesión y vamos a terminar de ver estos temas, ¿ok? Entonces, para registrar su asistencia, chicos, no se preocupen. Ya tengo los nombres de las personas que asistieron a esta sesión y a cada uno les voy a enviar una liga. En esa liga van a registrar su asistencia. ¿Ok, chicos? Entonces no se preocupen por la asistencia. La segunda sesión les voy a compartir la liga durante la sesión, pero en esta se las voy a enviar a cada uno de ustedes para que ustedes registren su asistencia. So thank you guys. Have a nice evening and see you on Friday. Thank you. Okay, teacher, Wes. Goodbye. Thank you, Miss. Bye bye, guys. See you.